Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Mariano Pulgar y esto es A Contracorriente. ¿Es posible hacerse rico trabajando? Si les interesa este video, los invito a quedarse conmigo y empezamos. Seguramente habrán escuchado esta frase en reiteradas ocasiones o ustedes mismos la habrán pronunciado como si fuera un mantra o una verdad absoluta, aunque por los motivos equivocados en la gran mayoría de las veces. Nadie se hace rico trabajando. La mayor parte de las personas relaciona esta idea, este concepto, muchas veces dicho a la ligera, con la corrupción, con el robo y con distintas maneras de ganar el dinero ilícitamente. No obstante, en este video les quiero dar un enfoque completamente diferente de por qué se suele repetir esa frase para que ustedes reflexionen al respecto y la próxima vez que lo digan tengan en consideración estas otras posibilidades. La realidad es que la gran mayoría de las personas que trabajamos, a menos que tengamos un conjunto de hábitos que hagan que nosotros podamos ir acumulando riqueza a lo largo del tiempo y que encontremos alguna manera para multiplicar esa riqueza fruto del esfuerzo, fruto de nuestro trabajo, efectivamente es imposible hacerse rico solamente trabajando. Entonces, en este video les quiero mencionar precisamente ese conjunto de hábitos, de valores y de acciones que les permitirían a todos o a la gran mayoría de ustedes, combinando ese esfuerzo derivado del trabajo con otras actividades, podrían eventualmente alcanzar la riqueza. Y en muchos casos, si bien no alcanzan necesariamente la riqueza, podrían mejorar su condición actual. Así que, ¿cuáles son esos hábitos y ese conjunto de valores y acciones que nos permitirían modificar nuestra situación? Antes de abordarlos, me gustaría primero darles algunas definiciones, empezando por la contraparte de la riqueza, que es precisamente la pobreza. Definir la pobreza es bastante sencillo, alcanza con ir a ver la pirámide de necesidades o pirámide de Maslow para encontrarnos rápidamente que si una persona no puede cumplir con las necesidades básicas, esa persona se puede definir como una persona pobre. No obstante, definir la riqueza es un poco más complicado porque la riqueza es un concepto relativo. ¿Qué quiero decir con esto? La riqueza es un concepto relativo respecto de quién nos estemos comparando. Para mí, una persona rica es una persona que tiene un negocio, un emprendimiento, un proyecto, una empresa a través de la cual genera decenas de miles de euros por mes o genera cientos de miles de euros por mes o millones de euros por mes. Para ustedes posiblemente el concepto de riqueza sea diferente y sean o un poco más modestos o un poco más pretenciosos que yo para definir lo que es una persona rica. Entonces tendríamos que tratar de encontrar un punto de base como para ponernos más o menos de acuerdo ustedes y yo respecto de lo que es la riqueza, y una vez más voy a recurrir a la pirámide de Maslow. En las primeras partes de la pirámide de Maslow se refieren a necesidades fisiológicas, a necesidades materiales, etcétera, etcétera. Y para mí, una persona rica es aquella persona que tiene cubiertas absolutamente todas sus necesidades materiales sin necesidad de tener que trabajar. O sea, perfectamente puede vivir sin trabajar a partir del funcionamiento de sus negocios, de una serie de ingresos pasivos, de sus inversiones, de dividendos, y no tiene la necesidad de trabajar nunca más. Eso para mí es una persona rica. Y nuevamente es un concepto muy discutible porque evidentemente todo eso se puede alcanzar dependiendo de si esa persona tiene expectativas muy modestas con una suma muy pequeña de dinero. En cambio, si tiene una vida de lujos, va a requerir para cubrir eso que considera necesidades básicas de muchísimo, muchísimo dinero. Así que esas eran las dos definiciones que quería que viésemos antes de pasar al conjunto de hábitos, acciones y valores que necesitamos para volvernos ricos. El primero,
Quiero desterrar el mito de que para hacernos ricos tenemos que trabajar más tiempo. Hay una frase que en muchos casos se utiliza como un meme que dice: no trabajes más duro, trabaja más inteligentemente. Y refiere precisamente a que muchas personas tienen este concepto equivocado en la cabeza respecto de que para ganar más dinero el único camino que existe es trabajando una mayor cantidad de tiempo. Esto puede ser verdad o puede no ser verdad, en el sentido de que si nosotros aumentamos la cantidad de horas, pero eso define un nuevo piso de consumo y de gasto en nuestra vida, supongamos que antes ganábamos 8 y gastábamos 8, pero ahora ganamos 10 y gastamos 10, nuestra condición respecto de esa búsqueda de riqueza no ha cambiado en lo más mínimo. A lo sumo podremos acceder a más bienes o a bienes de mayor calidad o de mayor lujo, pero si no ahorramos absolutamente nada, no habremos cambiado nuestra condición económica hacia el futuro, pero sí nos estaremos gastando nuestro capital físico y emocional al cansarnos más, porque en definitiva trabajar más y más tiene algún límite. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra capacidad de trabajar es limitada. Por lo tanto, si buscamos alcanzar la riqueza pura y exclusivamente usando más nuestra máquina biológica, que es nuestro cuerpo, nuestro intelecto, eventualmente en algún momento vamos a terminar extenuados sin haber llegado muy lejos. Así que lo que cabe preguntarse es, bueno, ¿cuál es el primer paso que me acercaría o que nos acercaría hacia la riqueza? Y la respuesta está directamente en un cambio de hábitos radical, que puede perfectamente ser compatible con aumentar el número de horas que nosotros trabajamos. En ningún momento dije que eso no sea una alternativa válida, pero por sí sola no funciona. Podemos aumentar la cantidad de horas que trabajamos o podemos aumentar nuestros ingresos de otra manera, y lo vamos a ver después, pero es fundamental que una parte de esos ingresos, como mínimo el 20%, los separemos para ahorrar. Tenemos que empezar a construir hábitos y valores que nos acerquen hacia esa riqueza que es el objeto de este video. Esos hábitos y valores refieren precisamente a la frugalidad. Tenemos que lograr desterrar de nuestra vida la idea de que la frugalidad es el equivalente a la pobreza. Una cosa es ser un tacaño, un miserable, un agarrado, un codito, depende del país desde donde estén mirando este video, y otra cosa muy diferente es confundir deseos con necesidades, un concepto que nuevamente se confunde muy frecuentemente y que es muy común en los niños, en donde los niños dicen: necesito comprarme ese autito, necesito comprarme ese muñeco nuevo de Iron Man, y la realidad es que no lo necesitan, lo desean, lo anhelan, lo quieren, pero ningún niño necesita un muñeco nuevo de Iron Man, o ninguna niña necesita una nueva muñeca, o ninguna criatura necesita un nuevo juguete. La realidad es que es un deseo que lamentablemente, si no somos criados en la frugalidad y siempre nos dan todos los gustos como si eso fuera amar más a un niño, podemos tener distorsionada la idea de lo que es una necesidad y confundirlo frecuentemente con lo que es un deseo. Necesidad son aquellas cosas que precisamente están amparadas como bienes materiales o como necesidades materiales dentro de la pirámide de Maslow, y por supuesto aquellas otras que refieran a nuestra actividad económica, nuestro trabajo, nuestro negocio, lo que fuere. Vamos a suponer que trabajamos en una oficina, evidentemente necesitaremos una ropa que sea acorde al código de vestimenta que se utilice en esa empresa o ese negocio. Entonces esa ropa sí es una necesidad. En cambio, si trabajamos en una actividad dentro de casa, por ejemplo, como yo trabajo en forma remota, la verdad es que el código de vestimenta de mi casa puede ser un poco más modesto y por lo tanto mi gasto en ropa evidentemente va a ser menor que si trabajase en una oficina, por citar solamente un ejemplo. Entonces, la clave está en no confundir deseos con necesidades y realmente gastar en lo necesario. Allí está la clave de ser una persona frugal, de ser una persona austera. Lamentablemente vivimos en un periodo
ultra consumista, en donde nos vemos bombardeados permanentemente con publicidades, con ofertas, con promociones que nos tientan y nos hacen confundir frecuentemente necesidades con deseos. Nadie necesita irse un fin de semana a París. ¿Es deseable? Claro que es deseable. A todos nos gusta viajar, a todos nos gusta tener experiencias agradables, bonitas, entretenidas, sacarnos una foto, compartirla con la gente que queremos. Eso no tiene nada absolutamente de malo. La pregunta es realmente necesario? No, no es necesario. No hace falta que nos vayamos a pasar un fin de semana a París. Lo que no significa que no nos podamos permitir nunca vivir ese tipo de experiencias o que no nos podamos permitir nunca salir a comer una rica cena o que no nos podamos permitir nunca comprarnos un lindo teléfono o tener una ropa bonita de determinada marca que a nosotros nos gusta mucho o que es de muy buena calidad o que viste muy bien o lo que sea. Eso no es lo que significa ser frugal. Ser frugal es poner en su justa medida lo que es necesario y lo que es deseo y por lo tanto asignar nuestros recursos limitados como fruto de nuestra actividad económica, ya sea de un trabajo o de una actividad comercial o empresarial, para priorizar esos factores, nada más. O sea, tener muy en claro que lo que es consumo no necesario tiene que tener una prioridad menor a lo que es un consumo necesario y que cada mes tenemos que reservar una parte de esa generación de ingresos para el ahorro, que es el pilar de la construcción de riqueza. Ahora, ese ahorro por sí solo no funciona. Evidentemente, tener un trabajo o tener una actividad de generación de ingresos en la cual si nosotros paramos nos quedamos sin ellos y tenemos que salir a comer capital, a comer esos ahorros, bueno, realmente no es la mejor estrategia. Entonces, un siguiente concepto que quiero abordar es precisamente la posibilidad de ir diversificando nuestras fuentes de ingresos para no depender pura y exclusivamente de nuestro trabajo. El objeto de este video no es contarles todas las posibilidades que hay para generar ingresos, pero voy a mencionar algunas. Por ejemplo, la posibilidad de comenzar a realizar algunas inversiones, aunque sean modestas o pequeñas, en instrumentos dentro y fuera del mercado de capitales, dentro y fuera de la bolsa de valores. Los instrumentos típicos dentro de la bolsa de valores son la renta fija y la renta variable. La renta fija refiere a bonos, ya sea de estados soberanos o de empresas, en donde a priori sabemos exactamente a través de una hoja de datos cuál es el riesgo que tiene esa inversión y cuál es la recompensa, es decir, cuál va a ser la tasa de rentabilidad que nos va a ofrecer por el capital invertido. Ya vimos en otro video y los invito a que lo vean en mi canal, que más o menos la tasa de rentabilidad esperable de un bono a 10 años de un país desarrollado puede estar en el orden del 2 al 4% aproximadamente. Tiene fluctuaciones, pero ya a priori podemos saber cuánto vamos a ganar. Así que esa es una posibilidad de ir diversificando nuestros ingresos, invirtiendo en un instrumento de muy bajo riesgo. La otra posibilidad es invertir en renta variable a través de la compra de acciones. Concretamente, la renta variable se llama variable porque nadie, absolutamente nadie, puede predecir con total seguridad cuál es la rentabilidad que nos va a ofrecer. Pero también lo vimos en el video anterior que la rentabilidad promedio de los últimos 68 años de uno de los índices más importantes de la Bolsa de Nueva York es del 7,9% ya afectado por inflación. Por lo tanto, ahí tenemos otra alternativa. Podemos invertir perfectamente sin complicarnos la vida en algún fondo que siga, que replique algún índice muy importante que haya tenido un desempeño histórico positivo a mediano o largo plazo. Por otra parte, podemos invertir fuera del mercado de capitales, podemos construir algún pequeño negocio, ya sabrán ustedes cuál y podemos hablar en otro video de eso, podemos comprar una propiedad, puede ser una cochera o garage, puede ser un trastero y ponerlos en alquiler perfectamente, si se lo pueden permitir, se pueden comprar un departamento o un piso o una casa y ponerlo en alquiler, ya sea
de larga estancia o a través de un alquiler turístico o en forma temporal a estudiantes o por habitaciones. Ustedes sabrán cuáles son sus posibilidades y qué se pueden llegar a permitir. A mí lo que me gusta mucho respecto de la inversión en el mercado de capitales es que existen posibilidades desde muy bajos importes, es decir, no tenemos que esperar a tener 8, 10 mil, 14 mil, 15 mil, 25 mil, 50 mil o 100 mil euros para invertir. Podemos invertir desde 50 euros, desde 100 euros. No necesitamos esperar a llegar a un determinado monto para empezar. Y por otro lado, otro instrumento dentro del mercado de capitales son las acciones de empresas que pagan dividendos. O sea que periódicamente, trimestralmente, semestralmente, anualmente nos pagan directamente una cantidad de dinero que se acredita en nuestra cuenta y nosotros podemos decidir si con eso compramos más acciones o lo retiramos y lo utilizamos como complemento de nuestro ingreso. El siguiente tema que es necesario abordar y que es más que obvio a partir de todo esto que les estoy comentando sobre las distintas fuentes de ingreso que pueden generar dentro y fuera del mercado de capitales es el tema de la alfabetización financiera o de la educación financiera. No me quiero extender demasiado sobre el tema porque ya lo he abordado en otros videos, pero lo que sí les puedo decir es que la tasa de alfabetización financiera, especialmente en Hispanoamérica, está en el orden del 30%. En España es un poquito mejor, pero no se vayan a creer que tanto. Entre un 60, un 70% de las personas ignoran conceptos fundamentales del dinero respecto a las posibilidades de ahorro, de inversión y de endeudamiento, y toman decisiones que están basadas en sus emociones y no en su raciocinio y el entendimiento de cada uno de estos elementos de cómo se utiliza el dinero. Es decir, no tienen ningún tipo de conocimiento en finanzas y por lo tanto toman decisiones no racionales y no informadas que van en contra de sí mismos. Sobre este tema les recomiendo fuertemente que para poder cambiar esa condición de analfabetismo financiero pueden recurrir perfectamente a la bolsa de valores o a la Comisión Nacional de Valores de los países a donde ustedes viven. En general, en esas instituciones se ofrecen cursos, en muchos casos gratuitos, con los cuales ustedes se pueden poner en marcha y por lo menos los rudimentos del uso del dinero los pueden adquirir en muy poco tiempo y a un muy bajo costo, o incluso ese costo puede ser cero. Así que yo creo que no hay ninguna excusa hoy para ser analfabetos financieros. Tienen que tener todos conceptos básicos sobre ahorro, inversión y endeudamiento, y que cada vez que toman una decisión, incluso cuando esa decisión saben que es mala, por lo menos la hacen conscientes de que están tomando una mala decisión y que se están dando algún capricho, como se dice, que a mí me gusta bastante poco ese concepto, pero a sabiendas de que ustedes están tomando una mala decisión. El hecho de no ignorarlo ya los hace mucho más conscientes de que están tomando una decisión que podría estar afectando el futuro financiero de ustedes mismos. Y por último, y no menos importante, todo esto tiene que estar relacionado a comprender, y que va en línea con alfabetizarse financieramente, entender que la riqueza se construye pura y exclusivamente en base a largo plazo. A corto plazo, si construyen riqueza, seguramente la van a perder también en muy poco tiempo. Es decir, si ganan en la lotería, si tienen suerte en el casino, si reciben una herencia, está estadísticamente comprobado que al cabo de 5 o 6 años como mucho, si ustedes no tienen construidas esa serie de hábitos, valores y conocimiento y alfabetización financiera, al cabo de 5 o 6 años volverán a ser tan pobres o incluso más que antes de haber recibido esa suma de dinero por mera casualidad o suerte. Así que acá es muy importante el tema del control de las emociones, el tema de cambiar el estilo de vida inflacionario, que cuanto más gano, más gasto, sino bueno, cuanto más gano, más ahorro. Y la idea de que hay que cambiar la mentalidad y pasar de ser empleado a tener algún tipo de emprendimiento. Ese emprendimiento puede ser poniendo nuestro propio negocio,
repito, se verá en otro video cuáles son los negocios que se pueden encarar, o invirtiendo en un negocio ajeno, ya sea a través de alguna inversión fuera del mercado de capitales o dentro del mercado de capitales. Básicamente tenemos que hacer un cambio de hábitos, construir valores de frugalidad y pensar a largo plazo. Tenemos que poder domesticar nuestros instintos. La educación es represión. Tenemos que aprender a reprimir nuestros deseos y entender que tenemos que empezar a tener una preferencia temporal de largo plazo, en donde postergamos recompensas y postergamos consumo hacia el futuro si queremos construir verdadera riqueza. Y lo último, pero no menos importante, sobre el tema de las inversiones, es no importante, sino importantísimo empezar a invertir tempranamente. ¿Por qué? Porque el interés compuesto compensa el largo plazo. Se empieza a armar una bola de nieve y empieza a obrar el interés compuesto y es mucho más potente en función de la cantidad de años que invirtamos. No es lo mismo comenzar a invertir cuando tenemos 18 años que cuando tenemos 25 años, que cuando tenemos 35 años, que cuando tenemos 50 años. La cantidad de dinero que tenemos que ahorrar y por lo tanto privarnos de consumo va a ser infinitamente mayor si empezamos tarde que si empezamos tempranamente. Si empezamos tempranamente con sumas muy pequeñas de dinero y dejando que el interés compuesto haga su trabajo a largo plazo, vamos a conseguir alcanzar la riqueza cuando efectivamente nos hacemos mayores. Espero que este video les haya aportado algún valor. Si tienen alguna inquietud, los invito a dejarme un comentario en la caja de comentarios. Si quieren empezar a invertir pero no se animan, no tienen ni idea por dónde empezar, los invito a que visiten mi página web www.acontracorriente.es y vean la sección de mentorías personalizadas, en donde ofrezco servicios para ayudarlos precisamente a que se ordenen, a que organicen sus ideas y que empiecen muy de a poquito a ir construyendo esta riqueza. Así que sin nada más por hoy, les envío un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.